Una vez, mientras jugaba un juego de mesa con mis amigos, el tema de la inmigración salió a la luz. La plática se volvió hostil y no podíamos dejar de hablar de los inmigrantes ilegales. Como hijo de padres ilegales, tuve que defender mis creencias respecto al tema y compartir mi punto de vista desde mis experiencias. Yo hablé hasta que uno de mis amigos se paró y dijo, bueno, tal vez deberíamos empezar a lincharlos a todos, tal vez así dejen de meterse aquí. Mientras estudiaba en una universidad en Estados Unidos, decidí aplicar a un programa de finanzas en mi universidad. Me reuní con los directores del programa para discutir los requisitos que tenía y las materias que debía tomar. El director me dijo que los estudiantes latinos y los estudiantes internacionales no se desenvuelven tan bien o al mismo nivel que sus compañeros blancos. Me dijo que el programa era altamente competitivo y que el buen desempeño académico era importante para ellos. Después de la reunión me sentí muy desmotivada. Una vez decidí compartir mi experiencia en una clase de humanidades. Comencé hablando sobre las experiencias de mi familia con el racismo. Mi objetivo era mostrar todo lo que la gente de color tiene que sufrir. Al poco tiempo, mi profesor me interrumpió y me dijo que el racismo no era importante porque todos sufrimos algún tipo de discriminación. Hola y sean bienvenidos a un episodio más de Guanacas Empoderadas. Yo soy Hazel. Yo soy Vicky. Y yo soy Lisette. Seguro ya habrán adivinado. Hoy queremos hablar del racismo. Quisimos hacer este episodio por varias razones, pero son dos principalmente. La primera es porque nosotras amamos la diversidad y queríamos unirnos a los movimientos antirracismo que están sucediendo a nivel mundial. Y la segunda es porque, aunque no lo crean, nosotras mismas hemos experimentado cierto rango de racismo y queríamos hablar del tema para hacer conciencia con el público. Para comenzar, queremos hablar un poco de la historia y tal vez no solo la historia, pero queremos dividir o queremos separar el tipo de racismo que se oye en los medios, el racismo que se ve en Estados Unidos y el racismo que sí existe en Latinoamérica. De acuerdo a la Real Academia Española, el racismo es la exageración del sentido racial de un grupo étnico que suele perseguir a otro grupo racial según su conveniencia. El racismo ha evolucionado a ser una doctrina o ideología política y eso se ve claramente en Estados Unidos. Las condiciones en Estados Unidos han estado en las noticias por décadas. Ya habrán escuchado de la esclavitud o los movimientos de los derechos civiles en los años 60 o recientemente la muerte de George Floyd. Ahora bien, en los últimos meses seguramente muchos de ustedes habrán visto en las noticias una gran conmoción en Estados Unidos y protestas y aglomeraciones públicas bajo el estándar de Black Lives Matter. Muchos dicen que Black Lives Matter es un movimiento para detener el racismo en Estados Unidos. La realidad es que Black Lives Matter es una organización para detener el abuso de fuerza y el abuso de poder de la policía cuando se encuentran con una persona negra o una persona de color. Esta es una organización que comenzó en los años 90 y que ha tomado fuerza en los años 2000. No es una organización para detener el racismo, sino es para detener el abuso de poder de parte de la policía. ¿Qué es lo que pasa? Que este movimiento ha escalado rápidamente contra el racismo y es porque las condiciones en Estados Unidos son diferentes a las de Latinoamérica. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran conciencia de razas. ¿Por qué? Porque se les pone mucha atención, las razas se vuelven visibles en el sistema. Ustedes necesitan declarar su color de piel para hacer transacciones bancarias, no todo el tiempo, sino cuando abren cuentas de banco, cuando quieren aplicar para la residencia en Estados Unidos, cuando quieren comprar un seguro de vida, un seguro de carro, un seguro de salud, les piden el color de su piel, cuando quieren entrar a la universidad, cuando van a estudiar en un colegio. Todas esas transacciones generan una conciencia de razas. ¿Por qué? Porque ustedes las tienen que declarar. Y el racismo está tan integrado que va mucho más allá. Por ejemplo, todos habrán escuchado de la gran crisis del 2009, que se expandió por toda Latinoamérica en el año 2010-2011, y es por eso, porque los bancos se creaba esa conciencia de razas y tenían preferencia por los blancos. Gente que no podía pagar, a diferencia de los negros o los latinos que sí podían pagar, pero eran negros o latinos, entonces no les daban los préstamos. Eso es importante, ¿por qué? Porque el racismo parece ser un tema subjetivo en Latinoamérica. Sin embargo, las formas en que se expresa y se transmite el racismo en el siglo XXI en Latinoamérica tiene mucho que ver en cómo se desarrolla el racismo en Estados Unidos. Hay varios estudios
que lo comprueban, pero la idea de la separación de las razas fue traída por los españoles, donde los habitantes, y esto no me dejarán mentir, allá en las épocas de las colonias, las clases sociales, las responsabilidades sociales, se dividían por razas: españoles, criollos, mestizos, mulatos, indios y negros, y así sucesivamente. Quiere decir que el color de piel definía qué tan libre eras o qué tan sujeto a un amo o un maestro estabas. La idea de separación de las razas también fue amplificada por la Iglesia Católica. Ellos tuvieron una buena participación en el sometimiento de esclavos. Ellos eran vendidos a países del Caribe, bueno, a regiones del Caribe, para trabajar en diferentes plantaciones. Y la explicación te la dan en la Doctrina Cristiana de 1823, la pueden buscar, de Nicolás Duque de Estrada. Y esta fue acomodada a la capacidad de entendimiento de los negros bozales. Los negros bozales eran los que eran traídos directamente de África. Y esta doctrina muestra cómo la iglesia se aproximó al problema de cristianizar a los africanos, que ni hablaban ni entendían el castellano y que poseían sus propias religiones que habían traído de sus hogares. Y establece una comparación entre Dios y el amo, que buscaba acomodar artículos de la fe cristiana a nivel de que pudieran ser entendidos por estos esclavos, y usaban referencias que fueran familiares para ellos. Y también detrás del uso de este vocabulario Dios amo había un propósito que iba mucho más allá de facilitar la comprensión de los conceptos a partir de un lenguaje bastante estratégico del catecismo. Se confirmaba y se reproducía el sistema esclavista, y que era centrado en las plantaciones de este entonces. Era basado en la desigualdad del esclavo y del, entre comillas, ser libre, y también defendía el régimen esclavista en Hispanoamérica como parte de la voluntad divina. Esto era entendido como voluntad de Dios, y a la vez predicaban la resignación del esclavo a la condición que les estaban dando. Nosotros también queremos enfocarnos en cómo se ha distribuido el racismo en el continente de América en general. Vamos a hablarlo a nivel de Centroamérica, el Caribe, de Sudamérica y de Norteamérica. Entonces, según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o también conocida como AECID, El Salvador posee un 0.13% de población negra. Y según el Censo Nacional del 2007, un 50% de los afrodescendientes viven en situación de pobreza. En cuanto a los pueblos indígenas de El Salvador, y según un artículo llamado La visión de los invisibles, escrito por Mariela Hernández Moscada, la situación de los pueblos originarios en El Salvador se caracteriza históricamente por la marginación y la invisibilización. Y no fue hasta el año 2014 que el Estado ya lo reconoció a nivel constitucional. Como dice Vicky, sí, queremos darles una mirada a lo que es el racismo en América. Queremos comentarles sobre Nicaragua. En Nicaragua, el 0,45% de la población es afrodescendiente, y el 93% de este grupo étnico vive en situación de pobreza, según el Censo Nacional. En cuanto a los pueblos originarios, gracias al octavo censo de población en Nicaragua, que es bastante viejo, es del 2005, que fue hecho por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 8,6% de la población se autoidentifica como pertenecientes a un grupo indígena o a una comunidad étnica en este país. Ahora en Honduras, y según el AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que Vicky ya lo había comentado anteriormente, el 0,90% de la población hondureña es afrodescendiente, y según el Censo Nacional del 2013, el 16% de las personas afrodescendientes viven en situación de pobreza. Esto es bastante interesante porque en Centroamérica recabar información actualizada de la situación de los pueblos, tanto indígenas como afrodescendientes, es súper difícil. El mayor desafío que tienen estos pueblos, según la ONU, es que logren tener visibilidad y logren tener protagonismo a la hora de elaborar
políticas públicas y que los incluyan y que los favorezcan. Entonces es bastante problemático el hecho de que estos estudios no se estén haciendo, que se estén haciendo, pero que se estén dejando bastante periodo de tiempo entre uno y el otro. Como ya les decíamos, teníamos estadísticas del 2005, del 2013, y no es muy actualizado, en verdad no es muy actualizado. Depende también del país, el interés que le pongan a recabar estas estadísticas. Para aclararles, nosotras estamos haciendo esto solo para mostrar los datos de los países en Latinoamérica. No es para atacar ningún país, sino solo para generar conciencia y sacar información verídica que viene de los propios gobiernos de estos países y de organizaciones sin fines de lucro que intentan solo mostrar datos. Chile no tiene nativos afrodescendientes, sino que este grupo étnico viene de las migraciones masivas. Por ejemplo, el número de habitantes haitianos en Chile son alrededor de 75,000 personas. Ellos representan el 9% de los extranjeros que viven en Chile. En un estudio realizado por la Universidad de Talca, mostró que el 48% de los haitianos han sentido discriminación en más de una ocasión. Por otro lado, Chile es el único país en Latinoamérica que no reconoce a sus pueblos indígenas en su constitución. Por eso los pueblos indígenas se enfrentan con ciertas dificultades, especialmente cuando se trata de tener derechos territoriales, de poseer tierra. La población indígena en Chile es de 1.565.915 personas. Esto es 9% de la población nacional. El pueblo mapuche representa el 84% de la población indígena, mientras que la aymara, diaguita, atacameño y quechua representan el otro 15% restante. En Brasil, los negros y los mestizos representan el 54% de la población brasileña. Al mismo tiempo, representan el 75% de víctimas de asesinato y el 64% de los desempleados. En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se reveló que la población afrocolombiana del país es de 4.6 millones de personas. Y en un departamento llamado Chocó, en Colombia, existe la mayor proporción de afrodescendientes, con más de un 80% de la población en Chocó. Gracias, Vicky, por concluir con Sudamérica. Ahora nos pasamos a la última región. Canadá es uno de los países más pacíficos del mundo. Este país es famoso por sus campañas de integración. Integración es el lema de Canadá. Y por recibir a los inmigrantes con brazos abiertos. La realidad es que no pudimos encontrar estadísticas específicamente del racismo en Canadá. Pero sí les puedo hablar de mi experiencia viviendo en Canadá. Una cosa que noté es que hay cierta tensión cultural y cierta tensión lingüística entre Canadá del Oeste y Canadá del Este. ¿Qué quiere decir? Hay una tensión entre los descendientes ingleses y los descendientes franceses. Ambos quieren defender su cultura y ambos quieren vivirla al máximo, pero parece que no llegan a integrarse completamente. Si ustedes alguna vez han visitado Canadá, Canadá del Oeste es completamente diferente, es casi un país completamente diferente al Canadá del Este. Y para serles sincera, Canadá del Este, cuando yo estaba viviendo allá, una de las cosas más grandes que vi fue una reforma de ley que obligaba a todos los habitantes a hablar francés incluso dentro de sus casas. Eso fue tan duro para los descendientes de los ingleses que en ese año, en el año 2017, hubo una migración masiva de casi, eran unas 10,000 personas que emigraron de Canadá del Este a Canadá del Oeste. Bueno, y llegamos al último país de esta sección que dice la ciencia, esta sección informativa llena de estadísticas, y es el país, o mejor dicho, la República de los Estados Unidos de América. ¡Tu, tu, tu, tu! Ok. Estados Unidos es el motor principal porque hemos hecho este episodio. Así que me voy a dedicar a hacer tres cosas. Primero quiero explicar a qué se refieren las razas en base a las oficinas de censo de población
y análisis de datos de los Estados Unidos. Número 2, voy a explicar la expresión racismo sistemático, que es muy diferente al racismo que se experimenta en otros países del mundo. Ya les voy a explicar por qué. Y número 3, voy a dar estadísticas puntuales de grupos raciales. Así que para comenzar, en Estados Unidos solo puedes declarar, quiero ver, 5 tipos de razas. Entre ellos está los blancos, que son cualquier descendiente europeo, de norte del África y del Medio Oeste. Yo sé, bastante extraño. No sé si han visto árabes antes, pero nada que ver. También puedes declarar que eres negro o negro americano, ¿ok? Si tu piel es negra, si vienes de África, si vienes de Kenia, de Nigeria, de Haití, entre otros. Y puedes declarar que eres asiático, todo lo de Asia, ¿verdad? Japonés, vietnamís, todos se declaran ahí. Tailandia está allí. También te puedes declarar como indioamericano o nativo de Alaska. Esto es muy interesante porque no te declaras como hispano. Esto es muy interesante porque incluye propiamente las regiones que ya mencioné, pero incluye también Centroamérica. Sí, incluye los grupos de Centroamérica y Sudamérica. Así es, nos llaman indígenas, aunque somos mestizos. No hay una categoría como hispano, dado que se ha aclarado que hispano o latino es en sí, es cultural, eso es una cultura, ¿ok? Hispano, ya saben, en español, hispano significa que hablas español, y latino cualquier descendiente de los romanos o que hable lenguas que se derivan del latín. Entonces los hispanos se pueden declarar como indios americanos o como blancos, así que eso es importante porque ese es el tipo de representación política, el tipo de servicios, el presupuesto a nivel nacional que se les va a asignar. Eso es muy importante. Quiere decir que los inmigrantes latinoamericanos no tienen tantos servicios como los inmigrantes blancos, por darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque no lo cuentan como una población. Después te puedes declarar como mezcla de razas, como nativo hawaiano o también como cualquier persona que venga de las islas. Esas son las últimas dos opciones. Ahora, lo que quiero explicar ahora es explicar el racismo sistemático. En Estados Unidos se hace una conciencia racial bastante fuerte. ¿Por qué? Porque ellos toman mucho en cuenta las razas para hacer procesos bancarios, para ir a la universidad. De hecho, hay un dicho en inglés que dice que tu código postal dice mucho más sobre ti que tu propio currículum o cualquier formación académica que hayas tenido. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque depende de dónde vivas, tal vez no se vive en segregación actualmente, pero depende de dónde vives, es la calidad de servicios que vas a adquirir en salud, en educación, en transporte y así sucesivamente, lo cual es importante porque fueron las empresas privadas, los bancos, algunos bancos, y esto nos remontamos a la crisis del 2009, que yo lo mencioné anteriormente, son ellos que dividieron la línea roja de Chicago, que también se aplica a otros estados, pero Chicago se volvió famoso por esto, que las empresas privadas dividieron arbitrariamente residenciales para decir, bueno, este vecindario, este residencial se ve muy bonita, aquí solo deberían vivir blancos, entonces todos los que apliquen a pagar su casa por pagos o que apliquen a una hipoteca, se van a tener más chances se los vamos a aprobar más rápido si son blancos. Entonces ellos se centraron mucho más en la raza que en la calidad de cliente. Entonces, cuando se dice que el racismo es sistemático en Estados Unidos, se refieren que literalmente el sistema le pone mucha atención a las razas y le da privilegios a ciertos grupos raciales. Literalmente. O sea, no solo son los comentarios en la calle, es que seguramente tienes más oportunidades de entrar a ciertas universidades por el color de tu piel que por tu capacidad académica, o tienes más oportunidades de aplicar a préstamos bancarios, que es muy importante para poner un negocio basado en el color de tu piel, que en la capacidad de cliente que eres para pagar el préstamo y los intereses de ese préstamo en el futuro. Ahora, el tercer punto del que quería hablar son estadísticas. Me voy a centrar en la población negra y en la población hispana. Se estima que el 52.8% de la población blanca está empleada. El 53.4% de la población hispana tiene un empleo. Quiere decir que es
mayor a la población blanca por un par de decimales, y a comparación del 49.6% de la población negra está empleada. Ahora, si nos ponemos a hablar del desempleo, si solamente 12.4% de la población blanca sufre de desempleo a comparación de la población negra con un 16.8%. Cuando analicé el desarrollo de los empleados, ustedes saben que tenemos jefes, subjefes, gerentes regionales y cositas así. 41% está muy cerca a ese 52.8% que está empleados. Si recordamos, 49.6% de la población negra está empleada, pero solamente un 31% tiene una posición de liderazgo. Si recordamos, la población latina tiene un alto índice de empleo con un 53.4%, pero de todas las razas son los que menos obtienen una posición de liderazgo dentro de las compañías, compitiendo con un 22%. Ahora bien, ¿quiénes son los que inician sus propios negocios? Eso me parece bastante interesante. Ya habíamos dicho que dentro de las posiciones de liderazgo es la población asiática con un 54% que tiene una posición de liderazgo dentro de las compañías, dentro de los negocios. Pero son los hispanos los que tienen mayor cantidad de negocios propios. Sí, compitiendo con un 60%. Casi un 60% han puesto sus propios negocios. De todas las poblaciones, la que tiene menos iniciativa de negocios es la población negra, con apenas un 10-15%, llegan máximo 25%. En el 2019 era hasta el 25%. Algo que me pareció muy, muy, muy interesante, y con esto quiero cerrar, es que ya saben, de cada dólar, y estas son estadísticas de la Oficina de Censos de Estados Unidos del 2019, este fue el censo del 2019, de cada dólar que hace un hombre blanco, un hombre, sexo masculino, un hombre negro estaría haciendo 62 centavos o menos. Muy interesante. 62 centavos o menos. Y en total, y con esto quiero terminar, cuando hablamos de dinero, parece que las familias blancas, solamente un hombre, ¿ok? En promedio, un hombre blanco con familia está haciendo alrededor de $42,700 al año contra $24,700 al año de un hombre negro. Entonces, para ponerlo en perspectiva, aproximadamente un hombre blanco estaría ganando $3,500 al mes contra $2,000 al mes. Entonces es una diferencia bastante grande. Son $1,500 de diferencia, son $1,500 que se pueden utilizar para sostener a la familia. Entonces, esa es la riqueza, pero si hablamos de pobreza, de toda la población a nivel de los Estados Unidos, de toda la población, en el año 2018, la Oficina de Censo de los Estados Unidos determinó que de toda la población negra, aproximadamente 20.7% vive en pobreza, y la pobreza en Estados Unidos es que estás haciendo menos de $1,200 al mes contra un 8.1% de la población blanca. Entonces pueden ver que hay una gran diferencia entre las razas. Hazel fue bastante, bastante específica con esos datos, súper bien, súper bueno que estos datos se puedan encontrar y sean de dominio público. Es bastante difícil, creo yo, vivir en un país como Estados Unidos, siendo, claro, siendo latino, siendo asiático, siendo todo lo que no sea, entre comillas, blanco. Yo en verdad no soy muy a favor de dividir a personas por razas. Nadie debería hacerlo, en realidad. Y fui criada para... Es que esas cosas no se educan, por lo menos en mi país, en nuestro país. Esas cosas no se enseñan a dividir personas por su color de piel. Es poco usual. Y bueno, ustedes saben, los que nos escuchan todas las semanas, saben que somos muy, muy dadas a compartir experiencias personales, aunque sean difíciles, y las experiencias que les traemos hoy van en un rango diferente, sobre todo por el país por los países en los que hemos vivido.
Tuve una experiencia que fue un poco extraña y de hecho fue con Vicky. Nosotras cuando hicimos el viaje a Bolivia, sí, Bolivia, sale mucho a la luz Bolivia hoy últimamente. Pero cuando hicimos el viaje a Bolivia, nosotras teníamos la meta de conocer todo el país, entonces caímos en este departamento de Bolivia que se llama Potosí. Y en Potosí nos pasó una situación bien extraña. Nosotras llegamos de noche y nos bajamos del bus y estábamos muy concentradas hablando entre nosotras, buscando el lugar donde nos íbamos a quedar a dormir porque era bastante tarde, ya eran como las 8 o las 9 de la noche. Y bueno, si ustedes saben, viajar y estar en la calle tan tarde en un lugar donde no conoces a nadie, donde no sabes dónde queda nada, es bastante inseguro. Y no importa el lugar del mundo donde estés, siempre vas a tener un sentimiento de inseguridad. Y bueno, entonces nos bajamos del bus, empezamos como a hablar entre nosotras y una señora que obviamente tenía situación de calle, o sea, era una persona sin hogar, estaba recostada afuera de un edificio y nos empezó a gritar cosas cuando oyó cómo hablábamos. Y fue gracioso porque ella pensó que nosotras éramos chilenas y bueno, si ustedes saben cómo habla un chileno, es bastante específico la forma de hablar. Y nosotras obviamente no hablábamos así, no usábamos ninguna expresión que pudiera ser distintiva de ese país. Entonces fue una situación bastante extraña. Nosotras solo nos quedamos viendo, fue así como, ¿qué está pasando? Porque la señora empezó a gritarnos como, chilenas, regresense a su país, no las queremos aquí, muchas cosas que en verdad no pusimos atención porque estábamos más concentradas en buscar el lugar donde nos íbamos a hospedar. Entonces fue una situación bien extraña. Yo la sentí bien extraña porque nunca me había pasado algo así, sobre todo en Latinoamérica. No, no he escuchado de alguien que experimente algo así cuando viaja, o sea, cuando está de visita en un país. Sí, la verdad es que fue entre incómodo y extraño. Nos asustó un poco porque recuerdo que lo único que estábamos pensando en ese momento era buscar dónde hospedarnos, dónde quedarnos a dormir. Y andábamos con nuestras maletas y todo, nuestras mochilas, no sé. Y que la señora nos empezara a gritar cosas y confundiéndonos que éramos de otro país fue como... um, o sea, nos asustó, nos destanteó un poco y nos asustó porque yo dije, solo pensé, si esta señora hace alboroto y alguien se le une, nos pueden seguir gritando y nos van a querer linchar, entre comillas, o nos van a querer, y nosotras tendríamos que explicarle, no, mire, no somos de ese país, y aunque lo fuéramos, yo creo que no tendrían por qué tratarnos mal por eso. Entonces, afortunadamente nada de eso pasó, sino que nosotras dimos la vuelta, la ignoramos y encontramos hospedaje como a los 2 minutos de eso. Entonces ya cuando entramos fue como, viste lo que acaba de pasar, hay que tener cuidado, no sé qué. Y acordamos también tratar de ya no hablar o parecer turistas mientras estuviéramos en la calle. Pero queríamos, o sea, combinar la experiencia porque así como Lizeth dio su historia y esta que la compartimos juntas, eso era como también de mi parte que se sintió extraño y afortunadamente yo nunca he sentido como discriminación hacia mi persona por el simple hecho de ser de mi país. Sin embargo, me ocurrió eso que les había comentado Lisette y que les comenté yo de que nos confundieron de otro país y yo me puse a pensar, wow, qué difícil debe ser. Por un segundo, ella y yo nos sentimos incómodas y asustadas. No me quiero imaginar vivir con eso todos los días. Camino a tu trabajo, camino a tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, con tus... Debe ser muy, muy incómodo y muy difícil. Pero yo afortunadamente nunca he pasado por eso. Con mis papás estábamos viajando a ver a uno de mis hermanos que vive allá. Tengo mucha familia en Estados Unidos también, pero ese momento íbamos a ver a mi hermano y andábamos en carro y nos detuvimos a comer. Nos detuvimos a comer y mientras esperábamos que mi papá llegara, mi mamá y yo estábamos haciendo la fila, hablando de qué íbamos a comer y un señor y su esposa y su familia en general se nos quedaba viendo extraño, como con una cara de no sé, como que nos intimidaba. O yo sentía
incómoda la mirada. Entonces entendí, a pesar de que estaba pequeña, tenía como 10 años, entendí que esa persona no me quería ahí o no le gustaba el hecho de que yo fuera latina. Con los años entendí el rechazo que tienen algunos estadounidenses, por así decirlo, con los latinos. Y por otra parte también yo quería destacar con respecto al racismo, de que afortunadamente yo nunca he sentido ningún tipo de rechazo hacia ninguna raza o hacia ninguna cultura, porque mi papá, como les comentaba en otros episodios, tuvo un trabajo donde involucró relacionarse con mucha gente de muchos países. Entonces, siempre crecí viendo gente de muchas culturas, de muchas razas, y los veía como mis iguales. Me pareció bastante interesante la historia que contó Vicky. Bueno, que les pasó a ustedes dos en Bolivia, bastante interesante porque ni dimos datos de Bolivia, pero tal parece que sí hay discriminación también. Bueno, yo quería contarles dos historias. Creo que una de las experiencias más heavy que me han pasado en clase aquí en el extranjero fue mientras tomaba una materia que se llamaba Humanidades Interdisciplinarias. Yo me acuerdo que al inicio del semestre era una clase bastante compacta, éramos solo 25 personas en un auditorio gigantesco, pero esa es otra historia. El punto es que me acuerdo que en el primer día de clases el profesor nos pidió que nos presentara, que compartiéramos de dónde veníamos, qué estábamos estudiando, dado que esta es una materia común, y que compartiéramos un dato interesante de nosotros. Y yo me acuerdo que uno de mis compañeros se paró, un hombre alto, bastante elegante, estaba de clase con traje completo, era un hombre negro. Entonces él se para, se presenta y dice: hola, mi nombre es fulano de tal, yo vengo de Ruanda, África, y estoy estudiando ciencias políticas en la universidad. Bueno, se sienta y el profesor hizo como una carcajada, como una risa, como, ok, siguiente. Y siguieron, pero yo me di cuenta que, yo le puse atención a ese profesor. Bueno, pasaron otros 2, 3 estudiantes porque estábamos en la misma fila y vengo yo, me presento, bueno, yo soy fulana de tal, vengo de este país y estoy estudiando esta carrera y me gustan las humanidades porque le conté, bueno, creciendo mi papá leía mucho, él lee mucho porque le gusta eso, entonces estoy bien acostumbrada a este tipo de lecturas. Y entonces él se me queda viendo y dice: lo siento, ¿de dónde venís? Vengo de este país. No puede ser. Y yo: disculpe, ¿cómo que no puede ser? Es que no puede ser que por cierto, yo también me he visto formal a las clases, yo voy con trajes completos o vestidos completos, completamente formal, zapatos de vestir, nunca tenis, nunca jeans, nunca camiseta, porque así me gusta. ¿Okay? Entonces él para la clase y dice: no, es que no puede ser que alguien de un país tercermundista como tú conozca estas lecturas, y no puede ser que alguien de África y alguien de Latinoamérica demuestren tener mayor sostenibilidad económica que los otros estudiantes. Y yo dije: ¿de qué? ¿Qué? Pero yo, al momento, pero él estaba usando un lenguaje, ¿cómo se lo digo? Un lenguaje bastante intelectual. Muy, muy intelectual, bastante refinado. Yo me quedé bien pasmada porque me sentí como: ¿de qué está hablando este hombre? Y luego él siguió: ¿cómo puede ser que alguien de Ruanda tenga los recursos para pagarse esta universidad? Y luego dijo: es que no me van a convencer con sus trajes. Y yo le dije: ¿el qué? Y entonces él se dirigió al chico de África y, esto en una clase con estudiantes. Y es que no puede ser que los monos se vean tan bien, los monos de África se vean tan bien en trajes. Y yo dije: este viejo hijuelule. Y que no ves que el chico de África se para y se le queda viendo y dice: con todo respeto, profesor, yo no sabía que este país tuviera monos blancos que se vieran tan bien y que enseñaran en universidades. Entonces se sentó, yo me senté y le dije a mi compañero de la par que siguiera presentándose. La otra historia es un poco más heavy. Sucede que yo, cuando me mudé aquí, yo vivía como estudiante, no tenía mi propio espacio todavía, entonces andaba mucho con transporte público y yo estaba haciendo trámites porque tenés que hacer trámites, pues estaba buscando trabajo, estaba mudándome a mi nuevo lugar,
Estaba buscando tener servicios como teléfono, contratar internet, esas cosas básicas que tú haces cuando tú te mudas a un país, pues conseguir tu lugar, cómo moverte, esas cosas. Entonces yo me acuerdo que una vez salgo de, bueno, yo ya tenía trabajo, salgo del trabajo y me tocaba moverme de una ciudad a otra, pero eran como a una hora manejando, me tocaba una hora manejando, pero como no tenía carro, me tocaba tomar transporte público, así que decidí tomar el tren, que es aproximadamente hora y media en tren, desde donde estaba. Entonces yo recuerdo que bueno, llegué a la estación de trenes, pagué por mi boleto porque ni eso tenía, no tenía ni tarjeta para moverme. Entonces yo pagué mi boleto ahí con mis chirilicas, con mis moneditas. Y yo me acuerdo que, bueno, yo de todo lo normal del mundo, yo iba caminando con la gente, yo vi mi tren, vi la dirección, yo me subí. A los pocos minutos el tren comienza a moverse y luego escucho como un desorden afuera. Tu, 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 alguien pitando así, un silbato. Tu, 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 tu. Detengan el tren, deténganlo, deténganlo. Entonces yo digo, ¿qué habrá pasado? ¿Le faltará gasolina? ¿Hubo un accidente? Yo no sé, ¿verdad? Entonces detienen el tren, abren las puertas y veo un chamaco que es como un guardia de seguridad de los que trabajan en la estación. Un chamaco se me acerca, a ver, fulana, ¿quién sos vos? Y yo, disculpe, ¿con quién está hablando? O sea, este es mi boleto, yo pagué un boleto. No, es que no quiero eso. Entonces yo dije, ¿y por qué me estás hablando así? ¿Qué pasó? Entonces viene el hombre, me agarra del brazo, me arrastra fuera del tren y me empieza a decir, bueno, vos, vos, ¿sabés qué pasó? ¿Por qué te estoy llamando? No sé, señor. Y le respondo al mismo, nos pusimos de tú a tú. Nos pusimos de tú a tú, como buena latina, y yo me puse tú a tú. Y le dije, ¿y a vos qué te pasa? ¿Por qué me agarras así, como que soy criminal? ¿A vos qué te pasa? Yo pagué mi boleto, yo no me metí así de gratis. ¿A vos qué te pasa? ¿Por qué me sacás? No, no, es que, pero al mismo tono, ¿verdad? Y me dice, no, es que no viste cómo te cruzaste, cruzarme el qué. Es que aquí vamos a tener un problema si no me decís qué está pasando y no me dejas subirme al tren. Y lo que pasa es que para llegar a la plataforma es un diseño muy mal hecho. Entonces lo que él estaba alegando es que el hecho de que yo había caminado sobre las vías del tren era ilegal. Me dijo que era ilegal y que me iba a poner una multa y iba a llamar a la policía. Y entonces cuando me explica yo me le quedo viendo y le dije, ¿el qué dijiste? Sí, es que vamos a llamar a la policía. Le dije, si quieres la llamo yo porque yo no te estoy entendiendo. ¿Qué tiene que ver eso de ilegal si todo el mundo tiene que caminar aquí? ¿Y eso qué es? Ah, es una acera. ¿Y ahí para qué sirve la acera? Le dije. Para caminar. Entonces, ¿qué tiene de eso de ilegal si yo he caminado por allí? Todo yo ya le había mostrado mi identificación. Entonces lo que pasó fue que no se llamó a la policía, sino que él se inventó una sentencia al momento. Me quería que esperara, quería que anduviera haciendo el ridículo, que leyera en otro idioma. Literalmente todas las señales, señalizaciones, todas las normativas que estuvieran por toda la plataforma y que si le parecía entonces me iba a dejar tomar el tren. Le dije, no, yo no voy a hacer eso si me quieres sancionar porque ya, o sea, los trenes pasan cada hora, ya se había escalado a 20 minutos de conversación la gente en el tren y yo me quería ir porque yo tenía que llegar a mi siguiente reunión. Entonces le dije, sí, que si me querés sancionar, entonces déjame esperando. El punto es que me escoltaron fuera, me escoltaron completamente fuera de la estación de trenes, no era ni siquiera fuera de la plataforma, me sacaron a la calle, o sea, me escortaron dos hombres agarrándome del brazo. Me cruzaron por todo el parqueo, todo, hasta que llegué a la calle. Se quedaron con mi identificación y me anularon el boleto que yo había comprado. Y yo creo que eso fue una de las expresiones más grandes de racismo. Entonces, eso nomás, esa fue mi experiencia. Solo a vos te pasan este tipo de cosas. Sí. Ay, bueno, queremos ir cerrando ya el episodio luego de esa locura de historias que dijo Hazel y queremos centrarnos las ideas finales en la dificultad que tuvimos para encontrar información que fuera de fuentes confiables y que prácticamente no hay estadísticas del racismo en Centroamérica, lo cual es bastante lamentable porque aunque haya diversidad en Centroamérica y en Latinoamérica en general,
también debe haber ciertos factores o debe de haber cierta parte de la población que se comporta, que los discrimina, entonces es importante que lo incluyamos. Y en cuanto a la historia de la persecución de los pueblos indígenas, de cómo los hemos marginado, de cómo son de los que tienen más índices de pobreza junto a los afrodescendientes. Y los censos en Sudamérica que muestran que los grupos indígenas y que los grupos negros tienden a ser discriminados también y sobre todo en los medios de comunicación. En los medios de comunicación como la televisión, como la radio, en donde sus problemáticas son minimizadas, la expropiación de tierras, el racismo, las acciones que la gente ha tenido y que generalmente son como comentarios bastante racistas o bastante doble sentido los que los hacen. Y muchas veces también hacen ver a estos grupos como el problema, como el enemigo. Y los presentan como hostiles, los presentan como alguien que no puedes razonar. Y eso es una estrategia bastante bien pensada, a mi forma de parecer, porque si el público en general tiene la idea de que estos grupos son difíciles de razonar o son hostiles, no van a estar de acuerdo con que se incluyan tanto en la Constitución como en una mesa de discusión política, en una mesa de toma de decisiones de leyes. Yo nunca he visto a alguien sentado con su traje típico tomando una decisión por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si el país tiene senadores. Jamás en la vida he visto a alguien sentado ahí tomando decisiones y diciendo yo apruebo esta ley, yo no apruebo esta ley. Bastante triste y debería cambiarse. Nosotras siempre hacemos los episodios a modo de abrir un diálogo, pero también a modo de criticar estas cosas que están pasando y que es momento de que se cambien. Nosotros tenemos los millennials, que ahora somos los que vamos a entrar a los cargos, los que vamos a seguir con todas estas acciones de cambio. Tenemos la obligación de incluir a los pueblos indígenas, de incluir a todos los grupos que son minorías, que son discriminados, incluirlos a una mesa de discusión y valorar sus opiniones y juzgar sus opiniones por lo que representan, no guiarse por lo físico, no guiarse por su descendencia, sino que verlo como más subjetivo, verlo como desde su punto de vista y ponerte en los zapatos de alguien más. Esas es como mis ideas finales y bueno, se lo dejo a las chicas para que terminen. Queremos invitarlos a que reflexionen si en algún momento han accidentalmente ofendido a alguien con una broma, un chiste o un juego de palabras, porque por lo menos en nuestro país somos muy dados a las bromas y hacemos chistes y bromas y a veces sin querer, bueno, a mí en lo personal me ha pasado, sin querer jugando y todo, uno hace una broma con respecto a un rasgo, a una característica física de la persona. Entonces después uno se da cuenta de quizás le hice sentir mal, lo ofendí, no era mi intención, era un chiste. Entonces esos comentarios micro racistas, porque quizás no es que seamos racistas, pero se nos salió la broma, o por estar mal informados, nosotras queremos invitarlos a que se autoanalicen o reflexionen si en algún punto hicieron un comentario así. Entonces, como para que sepan cuándo lo hicieron, a quién se lo dijeron y ya no repetirlo más, o sea, ya no volver a hacerlo. Y al mismo tiempo queremos que también detecten qué tipo de lenguaje usan o qué palabras utilizan para que si hay que modificarlo, pues hagan los cambios respectivos también. Me quiero despedir, pero antes recordarles que estamos presentes en varias redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube como Guanacas Empoderadas. Búsquennos y coméntenos lo que les parece el podcast, qué les gusta. Espero que les gustara el episodio de hoy y hasta la próxima.